Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me alegro mucho de que estemos otra vez reunidos aquí para continuar con nuestros estudios. Ayer comenzamos a estudiar, a analizar un poco esta batalla que se llama Batalla de Rafia. Vimos que es una batalla que ocurrió en la antigüedad, en el año 217 a.C., como está ahí. Pero vimos que tenía una relevancia, tenía una importancia porque se encuentra también en la Biblia, el capítulo 11 de Daniel, ¿cierto? ¿En qué versículo se encontraba? 11. El versículo 11. Entonces, Daniel 11, versículo 11. Vimos que describía las batallas entre el imperio seleucida de Seleuco, el general Alejandro Magno, y el imperio ptolomaico, que son los descendientes de Ptolomeo, el otro general de Alejandro Magno. En Daniel 11 son descritos como los reyes del sur y del norte, ¿sí? Y vimos que Daniel 11 es la última visión de Daniel. Por lo tanto, es la visión que declara más detalles sobre las cosas que van a acontecer en el fin del mundo. Porque vimos que Daniel 2 presentaba una información que era repetida y ampliada en Daniel 7, y luego repetida y ampliada en Daniel 8. Por lo tanto, Daniel 11 tiene que ser también una repetición y una ampliación, ¿sí? Entonces estamos queriendo estudiar la relevancia de Daniel 11 y queremos entender no solamente la relevancia de la historia pasada de esa batalla de Rafia, sino entender cómo eso también es importante para nuestro tiempo. Ayer vimos que Ellen White decía que los últimos versículos, que son los versículos 40 hasta el 45, se caracterizan por escenas similares a las que acontecieron en los versículos ¿cuáles? 30 al 36. 30 hasta el 36. Pasen chicos, acá hay lugar, acá hay 2 lugares libres. ¿Sí? Bienvenidos, buenas noches. Pero fuimos un poco... Acabamos de empezar. Bienvenidos, adelante. Hola. Bien. Hago un pequeño resumen entonces de 2 minutos para los que acaban de llegar. Empezamos a estudiar ayer, fue nuestra primera clase, el capítulo 11 de Daniel. ¿Sí? Capítulo 11 de Daniel, perdón, no capítulo 11 de Daniel. Empezamos a estudiar esta batalla que se llama Batalla de Rafia. Es una batalla que ocurrió en la antigüedad, en el año 217 a.C. Ahora, lo importante en esa batalla, o lo relevante de esa batalla, es que se encuentra en el capítulo 11 de Daniel. Daniel 11, versículo 11, nos habla sobre esa batalla entre lo que el capítulo describe como los reyes del norte, el rey del norte y el rey del sur. Son reyes que se encuentran al norte y al sur de Israel. ¿Sí? Esa es la referencia que el ángel de Gabriel le da a Daniel sobre esos reyes, porque eso tiene que ver con al norte de Israel y al sur de Israel. ¿Bien? Pero vimos, lo que empezamos a ver es que, siendo Daniel 11 el capítulo que nos habla más detalles sobre lo que va a pasar en el fin de los tiempos, tenemos que prestarle una atención significativa, tenemos que prestarle bastante importancia a las cosas que nos describe aquel capítulo. Ahora, los versículos 40 y 45, hemos visto que son los últimos versículos, los versículos que describen los últimos momentos de la historia de esta tierra, ¿sí? Pero leímos una cita donde Ellen White nos decía que en los tiempos finales irían a ocurrir escenas similares a los que describe Daniel 11 en los versículos 30 hasta el 36. ¿Sí? Los versículos 30 al 36, ¿de qué hablaban? De la Edad Media, de la supremacía papal. Ok, hablaban de la... 1260 años. Exactamente, vamos a poner aquí. Supremacía papal. Los 1260 años. ¿Sí? Comenzaba entonces ¿en qué año?
comienza en el año 538 después de Cristo, cuando el Papa, el obispo de Roma, pudo asumir el poder que le había acabado de dar Constantino 4 años atrás. No, Justiniano. Justiniano, muchas gracias. Justiniano, exacto. 4 años atrás, porque el último enemigo que estaba impidiéndoselo fue vencido, los ostrogodos. ¿Y terminan en qué año los 1260? 1798. En el año 1798, cuando el poder geopolítico del Papa es quitado, ¿sí?, por Francia. El general Berthier ingresa al Vaticano, entra invadiéndolo y se lleva preso el Papa y declara la República Francesa en ese mismo año. Que duró un poco tiempo, pero la declara. ¿Sí? Perdón, la República Italiana. Eso es lo que declara. Ok. La República del Vaticano. Entonces, el levantamiento del papado y la supremacía papal durante 1260 años es el asunto de los versículos 30 al 36. Y Ellen G. White dice que escenas similares a las que acontecieron entonces acontecerán de los versículos 40 y 45. Si abrimos Daniel 11, capítulo 11 de Daniel, en sus Biblias, por favor. Daniel 11. Quiero que leamos un poco de esos versículos 30 al 36. Dice, por ejemplo, el versículo 30 comienza diciendo, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y se enojará y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Nos referimos eso a diferentes años, en ese versículo 30. ¿Quién se acuerda, o pues, si tienen anotados los años a los cuales nos referimos? Genserico 426. Ok, dijimos que eso también se refiere al año 426. Genserico, dice hermano Adrián. ¿Dónde está Genserico en ese versículo? Las naves de Quitín. Con el nave Quitín dijimos que hacían referencia a unos ataques de los vándalos a Roma, que salían de Chipre, de Esquitín, de Cartago. Y eso comenzó a partir del año 426 después de Cristo. ¿Okay? También habla ahí de el rey del norte levantándose contra el pacto santo. Y eso fue lo que vimos que fue la obra de Justiniano, eligiendo al Papa como corrector de herejes, como la cabeza de la iglesia, y a partir dándole el poder de perseguir a los santos, que es lo que va a escribir a partir de entonces los próximos versículos de Daniel 11. Si miramos, por ejemplo, el versículo 32, por favor, Agus. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Okay, este rey del norte, que ahora es el papado, seduce con lisonjas a los que violan el pacto. ¿Sí? A los que violan el pacto con Dios, él los seduce con lisonjas ¿para qué? Para que obedezcan mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios durante ese tiempo de su supremacía. ¿Sí? Versículo 33, Emma. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Bien, ¿de qué habla eso, Emma, para vos? ¿Qué te hace pensar? ¿Cuándo te parece que fue el cumplimiento de eso? 1260. ¿Okay? Este periodo, La persecución que hubo contra los que no querían aceptar las directivas de Roma. exactamente la persecución, ¿cierto? Que hubo en ese tiempo. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición se llamaba. De eso habla el versículo 33. Continúa escribiendo esos versículos
lo que pasa durante ese periodo, hasta el versículo 39 más específicamente, pero tomamos el 30 al 36 porque eso es lo que Ellen White menciona. Pero leímos una cita donde también Ellen White nos decía que necesitamos estudiar la historia y la profecía. Allí se encontraba el trato de Dios con las naciones y con su pueblo, y que esa historia se repetiría. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por eso necesitamos estudiar, porque la historia se repite de alguna forma. ¿Sí? Pero empezamos a estudiar también porque Ellen White dice que escenas similares acontecerían. Y vimos que esa palabra similares es una de las definiciones que nos da la Biblia sobre parábolas. Fuimos a ver la palabra parábola en una concordancia que se llama Strong, que es una concordancia del hebreo, básicamente. Y una de las definiciones de esa palabra es similitud, ¿okay? Algo que es similar. También vimos que una comparación es. Y algo que es similar o que es una comparación no es exactamente lo mismo. Es una comparación. Vimos un ejemplo bien simple. Alguien mencionó la parábola del pastor. Es un pastor, es un callado. Yo mencioné ayer que no sé dibujar, pero no necesito decirlo, pero lo digo de nuevo. Y una oveja. ¿Y simboliza a quién el pastor? Dijimos. Es a Cristo. A Cristo, a Jesús. ¿Y la oveja? Un ser humano. A mí, claro. ¿Sí? A mí. Entonces, un pastor es igual a Cristo. A Jesús. Y una oveja es igual a mí. ¿Eso es correcto? En la realidad, no es. Vimos que, en realidad, un pastor no se parece en nada a Cristo. Un pastor no puede crear el mundo en 7 días. Un pastor no puede perdonar mis pecados, no puede hacerse carne, morir, resucitar, como Cristo puede. Y una oveja realmente no se parece mucho a un ser humano. ¿Sí? Pero estamos familiarizados con esa parábola y sabemos que hacemos esa conexión entre el pastor y Cristo, porque Cristo lo dijo hace 2000 años. Vivimos en un mundo occidental donde todos conocemos sobre la Biblia, además que somos adventistas todos, ¿sí? La mayoría de nosotros. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo lo que hizo fue tomar 2 elementos que no tienen aparente relación entre sí y unirlos, juntarlos para que veamos las semejanzas que hay entre ellos, cosas similares. Y entonces aprendamos una lección. ¿Cuál lección aprendemos del pastor y de la oveja? Ayer mencionaron alguna. Relación. Que es la relación, ¿cierto? El trato que Cristo tiene con el ser humano. Así como el pastor cuida de la oveja, Cristo cuida del ser humano. ¿Sí? Podemos aprender algunas cosas. Vimos también que en realidad la misma palabra parábola estaba formada por 2 palabras del griego, que son para y bolo. ¿Qué significa para? Cerca. Cerca, muy bien, yo me confundí ahora. Es cerca. Y bolo significaba lanzar. Entonces parábola básicamente significa lanzar cerca. Y ese término me muestra que son 2 cosas que están lejos en realidad en un principio y después por eso tienen que ser acercadas. Todo eso vimos porque lo que queremos entender es cómo es posible que esta historia nos hable de lo que pasa en el fin del tiempo. Cómo que son escenas similares. Y no queremos confundirnos y pensar que va a pasar exactamente lo mismo. Porque lo que va a pasar es algo similar. Es una parábola. Nos muestran algunas características. Nos enseñan algunas cosas que van a pasar. Pero no nos enseñan exactamente lo mismo. No nos dice que va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, algunas características de este periodo de supremacía papal de los 1260 años se van a cumplir en el tiempo del fin. Y queremos saber cómo es que se van a cumplir, cómo que se va a ver esa supremacía papal en el fin del tiempo. Y ahora, por tener un simple conocimiento de lo que va a pasar en el fin, conocimiento que cualquier adventista tiene o debería tener, sabemos que de hecho el papado va a volver a levantarse en el trono del mundo. ¿Correcto? ¿Cuándo va a ser eso?
en el decreto dominical. Todos sabemos que va a venir un decreto dominical en el cual el Papa va a volver al trono del mundo. Entonces ya podemos llegar a tener una idea de cómo esa supremacía papal va a repetirse, ¿sí? Aunque sabemos que no va a ser exactamente igual. ¿Ok? Similar, esa es la palabra. Bien, es un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Tenemos material después, podemos pasarles si están interesados, los que no estuvieron ayer. Pero lo que empezamos a abordar también ayer es que no solamente los versículos 30 al 36 son una parábola de lo que va a pasar en el fin del tiempo, sino también otros versículos, otras estructuras que dividimos el capítulo 11 en diferentes estructuras, ¿cierto? Lo vimos del 5 al 16, del 17 al ¿qué? Al 22. Al 22, y del 23 hasta el 29, ¿no? 30 al 39. Y el 30 al 39, gracias. Lo dividimos en esas estructuras. Entonces lo que yo quería mostrar es que también desde el 5 al 16 encontramos esos versículos también son una parábola de lo que va a pasar en el fin del tiempo. ¿Ok? Y comenzamos a ver algunas cosas similares entre esos versículos 5 al 16 y 40 al 45. Vimos, por ejemplo, que en el versículo 10 está hablando del rey del norte, ¿sí? De los hijos del rey del norte, que acaban de ser atacados por el rey del sur, si ustedes leen del 7 al 9. Y en el 10, el rey del norte ataca al rey del sur, y no de cualquier manera, sino que ahí dice que los inunda y los pasa adelante. ¿Okay? Si leen el versículo 10, dice: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. ¿Ok? Entonces vimos en el versículo 10, tenemos al rey del norte que va a atacar al rey del sur, y la forma en que lo hace es inundando. Inunda y pasa. Después fuimos al versículo 40, ¿sí? El versículo 10, que se encuentra aquí, con el versículo 40. Vimos que el versículo 40 dice que a cabo del tiempo el rey del sur contendería con él. Eso se encuentra en los versículos anteriores al versículo 10. De los 7 al 9 ustedes van a ver que también el rey del sur contiende o lucha con el rey del norte. Y eso se encuentra en el 40. El rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Parte A. La parte A. Y luego el versículo 40 continúa diciendo: el rey del norte se levanta contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces, ¿qué vemos? Que el rey del norte ataca ahora al rey del sur, ¿y de qué forma? Inundará y pasará. Inunda y pasa, hace lo mismo que en el versículo 10. ¿Sí? Vimos otro ejemplo. ¿Qué otros versículos vimos? 11:16 ¿Qué? y 11:41. Tienen los mismos términos también. Exactamente, comparamos el versículo 16 con el versículo 41. Nuevamente es versículos de esta estructura con versículos de esta estructura. ¿Cuáles eran las similaridades en esos versículos? Entra en la tierra gloriosa. El rey del norte entra en la tierra gloriosa. Ok, en el 16 tenemos al rey del norte, RN es rey del norte, pues sí, bueno, que lo que hace es entrar en la tierra gloriosa. ¿Quién era esa tierra gloriosa? La Vale. tierra gloriosa, Ujú. claro, era Judea. Judea o Palestina, donde se encuentra Israel, Jerusalén más específicamente, ¿sí? El rey del norte entra a la tierra gloriosa en el versículo 16. Vimos que es Roma entrando en ese versículo 16. Y en el 41, que Estados Unidos de América, la Sí. tierra gloriosa, que será conquistada con la ley dominical. exacto, si ustedes van a leer el versículo 41, dice lo mismo del rey norte: entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán. Entonces tenemos lo mismo, el rey del norte que entra a la tierra gloriosa, y el hermano Adrián ya nos adelantó, si alguien no sabía, que la tierra gloriosa en el versículo 41 ya no es más la literal
porque hace mucho tiempo dejó de ser Palestina el pueblo de Dios. Es otra tierra que eligió Dios para levantar a su pueblo allí y para que allí se protejan los derechos de libertad de conciencia, para que el pueblo pueda adorarlo libremente. Eso es Estados Unidos de América, se refiere a la tierra gloriosa espiritualmente. Tenemos estudios sobre eso, documentos, material, si a alguien le interesa después, si nunca escuchó sobre eso. Perdón, ahí Sí. es cuando al salir eso es que se trasladan a Estados Unidos. ¿Usted se refiere a los peregrinos? Sí. Ok, exacto, estaba refiriéndome a los peregrinos, ¿cierto? Los peregrinos fueron a Estados Unidos y allí encontraron un refugio para Y establecer ahí su... es como cuando comienza, Ujú. digamos, todo a evangelizar. Ajá, exacto. Eso es algo semejante a lo que pasa con la tierra de Canaán, ¿cierto? Dios le da una tierra a su pueblo para que ellos puedan adorarlo libremente. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Dios le da una tierra a su pueblo para que la adore libremente. Esa es la idea, exacto. Bien. ¿Sí? Eso es lo que dice en Apocalipsis 12, cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, ¿no? Ajá, Es exactamente. un lugar, digamos, para la iglesia que huye al desierto. Ujú. Bien. Bien, pasé muy rápido corriendo por toda esta información. No va a ser toda la clase así, si no se asusten. Solamente hice un resumen rápido de lo que vimos ayer para que no se quede nadie medio perdido a la medida que avanzamos en la clase. ¿Sí? Vamos a ir un poco más despacio ahora. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Bien, entonces, lo que estoy diciendo es que lo que pasa en el versículo 5 al 16 tiene semejanzas con lo que pasa en el versículo 40 al 45. Y quiero mostrar que no solamente las palabras que se usan, esto no es casualidad, sino que se encuentra una estructura, ciertos eventos que tienen una naturaleza específica que se van a dar en el fin del mundo. ¿Ok? Eso quiero mostrar. Que lo que pasó del versículo 5 al 16 es una parábola de lo que va a pasar con el rey del norte en el fin del mundo. ¿Ok? Voy a borrar aquí esto entonces. Muy bien. Ayer comentaba Lucho también, algo que quiero destacar. Tenemos, ¿cuántos versículos del 5 al 16? 11. ¿Y cuántos versículos son del 40 al 45? 5. 6. Inclusivo. Ujú. Nosotros vimos que en el versículo 16 nos habla del rey del norte entrando en la tierra gloriosa. ¿Sí? Vimos eso. Y eso pasa en el versículo 41. ¿Ok? Eso significa que todos los otros versículos anteriores serían información de cosas que pasan antes del versículo 41. Quiero decir que todo eso pasaría en el versículo 40, si es correcto lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Toda esta información que nos viene antes del 16 tiene que ser cosas que van a pasar durante el versículo 40. Y eso es relevante, porque lo que significa entonces es que no solamente del 5 al 16 una parábola va a pasar lo mismo, sino que como vimos con Daniel 2, con Daniel 7 y 8, que es una repetición y una ampliación, que dice lo mismo pero nos da más información, Daniel 5 al 16 es lo mismo, es una repetición y una ampliación. Quiere decir que nos va a dar más información, nos va a decir más cosas que van a pasar en el fin del mundo, de lo que nos van a decir los versículos 40 al 45. ¿Todo el mundo entendió lo que estoy diciendo? ¿Alguien no entendió? Puede levantar la mano y lo repito y lo hago un poco más gráfico, porque sé que no fui tan claro. Tengo vergüenza. Ok, lo voy a repetir. Gracias por no tener vergüenza. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vimos que el versículo 6, ¿qué versículo dijimos? 17 al 10. Son el 10 y el 16. 10, gracias. Que el versículo 10 es paralelo, sería paralelo con el versículo 40. ¿Sí? Sí. Con la parte A del versículo 40.
y que el versículo 16 sería paralelo con el versículo ¿cuál? 41. ¿Ok? Tenemos solo un versículo del 40 al 41. ¿Y tenemos cuántos versículos hasta el 16? Tenemos 6 versículos hasta el 16. Y acá tenemos 1. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, los versículos 11, 12, 13, 14 y 15 tienen que ser cosas que van a pasar entre el 40 y el 41. ¿Sí? Entonces, esa información que el 40 y el 41 no nos da. ¿Ok? Entonces, tenemos más información en estos versículos que los que tenemos en el 40 y el 41. Está sugiriendo que se complementarían. Exactamente. Se complementan lo que estoy diciendo. Como vimos ayer en Daniel 2, 7, 8, ¿se acuerdan? Dijimos que Daniel 7 dice lo mismo que Daniel 2, pero me da más información. Daniel 8 dice lo mismo que Daniel 7, pero me da más información. Lo que estoy diciendo es, Daniel 5 al 16, cuando lo veo como una parábola, cuando lo veo como algo que se va a repetir en el fin de los tiempos, me da más información que el 40 al 45. Si no, espero que hayan podido entender un poco mejor. Si no, no se preocupen, ahora vamos a ir un poco más en detalle en eso y lo vamos a ver más claramente. ¿Okay? Bien. Bien, entonces, la supremacía, los versículos 30 al 36 hablan sobre la supremacía papal, el levantamiento del papado y ese tiempo que él va a dominar. Los versículos 40 al 45, los que ya lo han estudiado aquí saben que hablan sobre la supremacía del papado, ¿cuándo? En el fin de los tiempos, va a hablar del levantamiento del papado que lo va a llevar a la ley, lo va a llevar el mundo a la ley dominical en adelante. Eso también, si a alguien le interesa después estudiar de 40 al 45, podemos dar material también para que puedan entenderlo. No es el propósito de este estudio estudiar 40 al 45, sino estudiar la importancia de esa batalla de Rafia. ¿Okay? Entonces, el 40 al 45 hablaría también de la supremacía papal. Y eso tiene que ver con lo que es la historia en torno al decreto dominical en adelante. ¿Okay? Ahora, cuando vamos a los versículos 5 al 16, que es lo que queremos estudiar, como una parábola, ¿alguien sabe de qué hablan esos versículos? Las guerras entre el rey del norte y el rey del sur. Okay, guerras. Los seleucidas con los telemaicos. Ok, esas guerras entre el rey y Y el levantamiento de Roma imperial. el levantamiento de Roma imperial. Bien. Vamos allá al versículo 5 entonces. Vamos a leer el versículo 5. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y será poderoso, su dominio será grande. Ok. Déjenos hacer solamente un poco más de repaso, para estar seguro de que todos acompañamos. El versículo anterior, el versículo 4, el versículo 3, habla de un rey valiente que se levantaría y dominaría con gran poder. ¿Quién era ese rey valiente? Alejandro Magno. Es Alejandro Magno, que se levantaría y gobernaría con gran poder. Pusimos un año aquí, ¿alguien se acuerda? 23, El 323 es cuando él muere, ¿cierto? 10 años. 331, creo que es 331, sí. En el 331 dijimos que Alejandro Magno, él vence la tercera batalla, que fue Gargamela, exactamente, importantísima contra Medo-Persia, que le da la supremacía del mundo a partir de ese momento. Entonces el imperio griego, Grecia, comienza a ser el imperio que domina en el mundo a partir de ese momento.
Pero en el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? ¿Alguien lo puede leer? Basilio, por favor, ¿puede leer el versículo 4? Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no con sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bien. ¿Qué es eso, Miriam? ¿De qué está hablando ese Sí, versículo? ahí está hablando que de paso ayer lo obviamos y que puede ser un detalle importante porque por lo menos yo no lo conocía. Por favor. Siempre se dice que cuando muere Alejandro él reparte en 4 generales, pero lo que aprendí últimamente es que ahí pasaron 22, en realidad había 36 generales que se disputaron el poder durante 22 años y recién 22 años después de su muerte quedaron los 4 generales. Ok. Ahí está el detalle. ¿Podría decirme? Un montón de guerras, las diádocas eran. Sí. La batalla de los diálogos. Ujú. Sí. Gracias, Miriam. Entonces, ¿de qué habla ese versículo 4 básicamente? Yo le pregunto. Básicamente, ¿de qué habla el versículo 4? Eso es un detalle importante. La muerte de Alejandro. De la muerte de Alejandro. Bien. Y que no era un heredero de él el que iba a sucederlo. Ok. Claro, de esos 22 años de historia, digamos, de guerra de 22 creo que fueron. Ujú. Yo quería agregar a lo que dijo Miriam, que incluso había un general, el más poderoso después de que Alejandro murió, que era Antígono. Y basado en historiadores y todo, él tenía la misma intención de conquistar todo el imperio y que sea uno grande solo. Entonces, hasta que en realidad no murió Antígono, el imperio no se podía dividir en 4 realmente. Ok. Entonces, Miriam y Mati fueron a detalles más profundos de la historia de ese versículo 4, cosas que en realidad no menciona el versículo 4, pero eso va a ser importante en nuestro estudio un poco más adelante, así que gracias por mencionarlo. Mi pregunta es, una vista simple, o con un estudio simple tal vez, vemos que el versículo 4 habla del quebrantamiento de Alejandro Magno, o de su muerte, y la posterior división de su imperio en cuántos lugares. 4 partes, ¿sí? ¿Cuáles son esas 4 partes? Norte, sur, este, oeste. Exactamente, dice que es a los 4 vientos, ¿cierto? Y esos 4 vientos son norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Y entendemos que esa división de 4 vientos son 4 generales que, como dijeron Miriam y Mati, solamente en realidad se quedaron esos 4 22 años después de la muerte de Alejandro, en el año 301. Entonces, la Biblia salta 22 años de historia aquí y nos lleva al año 301 cuando hubo una batalla donde ese general más poderoso que mencionó Mati, Antígono, fue vencido y entonces estos 4, ¿cómo se llamaban? Casandro, Seleuco. Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo en el sur, Seleuco, Casandro, Lisímaco. Seleuco Lisímaco. en realidad está al este y luego conquista el norte. ¿Perdón? Seleuco tenía la capital en Babilonia. Correcto. Cuando el versículo 5 dice, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. No. Ahí. Ahí estaba Casandro. Mayo. Lisímaco al norte, ahí estaba Seleuco. Eso, gracias, disculpen. Lisímaco, Ahí sí Seleuco. Seleuco, Casandro. Súper chiquito, probablemente nadie lo ve, pero bueno, me ayuda. Al este Seleuco, al oeste Casandro, al Lisímaco al norte y Ptolomeo al sur. Esa fue la división de los 4 generales del imperio de Alejandro Magno. Y por eso entonces que el versículo 5 va a decir lo que ya leyeron, que dice, y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Ptolomeo. Ptolomeo. Él sería fuerte Ptolomeo. Dice, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Que voy a leer una pequeña cita del libro de Uriah Smith, uno de los pioneros de nuestra iglesia, donde él explica Daniel, todo el libro de Daniel en realidad, pero puntualmente, versículo por versículo, quiero leer una parte donde él explica el versículo 5. Él dice lo siguiente: los sucesores de Casandro fueron pronto vencidos por Lisímaco. ¿Qué? Entonces, Casandro fue vencido por Lisímaco. Lisímaco vino y venció a Casandro. Y su reino
que comprendía a Grecia y Macedonia, Casandro tenía Grecia y Macedonia, quedó anexado a Tracia. Tracia era el Lisímaco. Ya que estoy haciendo eso, lo voy a hacer bien, ¿no? Déjenme, lo voy a hacer un poco más grande. Ok, entonces tenemos norte, sur, este y oeste. Dijimos que acá está el Lisímaco. Acá, Ptolomeo. Aquí, Seleuco. Y aquí, Casandro. Ok, ahora sí. Los sucesores de Casandro fueron pronto vencidos por Lisímaco. Entonces Lisímaco fue a luchar con los sucesores de Casandro y se quedó con su tierra. Dice, y su reino que comprendía Grecia y Macedonia quedó anexado a Tracia. Lisímaco a su vez fue vencido por Seleuco y Macedonia y Grecia fueron anexadas a Siria. Entonces Seleuco tenía Siria y también venció a Lisímaco. Entonces Seleuco venció a Lisímaco. Estos hechos prepararon el terreno para interpretar el texto que estudiamos, dice William Smith. El rey del sur, Egipto, iba a ser fuerte. Ptolomeo anexó a Egipto, Chipre, Fenicia, Caria, Cirene y muchas islas y ciudades. Así fue hecho fuerte su reino. Pero la expresión uno de los príncipes de aquel introduce a uno de los príncipes de Alejandro. Debe referirse a Seleuco, quien, como ya se ha declarado, al anexar Macedonia y Tracia a Siria, llegó a poseer 3 de las 4 partes del dominio de Alejandro y estableció un reino más poderoso que el de Egipto. Entonces, Seleuco se quedó con ¿cuántas partes del imperio de Alejandro? Las 3. Se quedó con 3 partes de 4, ¿sí? Entonces se convirtió en el rey del norte, dice Mati. Porque a partir de ese momento la Biblia va a continuar hablando en la año 11 del rey del norte y el rey del sur, pero no se puede estar refiriendo más al Lisímaco porque su imperio cayó. Lo que pasa es que quien vence al rey del norte se va a convertir en quién? En el rey del norte, ¿sí? Como que se van pasando la coronita. Exacto, se pasa la corona. Entonces Seleuco se convierte ahora en el rey del norte y no va a mencionar más la Biblia ni el este ni el oeste, va a mencionar solamente el norte y el sur a partir de ahí. Solamente el reino de Seleuco y el reino de Ptolomeo. ¿Sí? Quizás algo, Diga. Por favor. Mati, ¿Sí? algo interesante que aprendí es que siempre el rey del norte tiene que vencer 3 barreras o 3 muros para llegar a tener el poder. Ajá, por favor. Por ejemplo, vemos el oso que cuando conquista al león tiene 3 costillas en su boca, que son Libia, Babilonia y Egipto. En el caso de Roma, cuando se describe en Daniel 8:9, un cuerno pequeño dice creció mucho al oriente, al sur y a la tierra gloriosa. Y el rey del norte, Roma, cuando conquista la ciudad fuerte, Sidón, Judea y Egipto, pasa a ser el rey del norte. Y en el caso de Seleuco, él vivía en Babilonia, pero él conquista Siria, Tracia y Macedonia. Cuando conquista esas 3 cosas, él pasa a ser rey del norte. El cuerno pequeño en la bestia de Daniel 7, cuando crece, tira 3 cuernos, tira los vándalos, los érulos, siempre 3. Y en la sucesión que tenemos desde Daniel 40 al 42, vemos de que el rey del norte tiene que conquistar al rey del sur, la tierra gloriosa y Egipto, dice, que tenemos que ver la simbología, pero cuando conquiste 3 cosas, realmente va a tener el poder y ser, la herida sanada, o el rey del norte con todo el poder que lo tuvo antes. Bien, espero que hayan prestado atención, porque nos dio una pieza fundamental, importante, para interpretar esa parábola. ¿Perdón? Que todo lo que dijo es parábola. Exactamente. Todo lo que él dijo fue mostrar cómo esas historias son parábolas.
Y mencionó varias historias ahí. Si no prestaron atención, no se preocupen. Pueden ir a preguntarle después a Adrián al final y tomar nota. ¿Sí? También tenemos material escrito, yo creo, sobre eso. Y videos. Bien. Mati, ¿Sí? ¿tenés la referencia de la que estás leyendo el traducción? Es el libro de Daniel y Apocalipsis de Smith. Si vas a fijarte, el comentario que hace sobre el versículo 5, lo vas a encontrar. La paginación depende, por ejemplo, yo lo leo en PDF y siempre varía la paginación. Entonces, pero si vas a fijarte en lo que comentó sobre el versículo 5, vas a encontrar eso. Bien. Entonces, Adrián nos dijo, algo importante. Si vamos a estudiar sobre el rey del norte de la Biblia, o ese poder que viene del norte, vamos a estudiar, por ejemplo, Roma. ¿Sí? Roma es el rey del norte. Si ustedes estudian Daniel 11 van a identificar eso. Roma pasa a ser el rey del norte porque es quien vence a Siria o a Seleuco. ¿Sí? Quien va a vencer al imperio seleucida, el imperio seleuco va a ser Roma en el futuro. Entonces va a convertirse en el rey del norte. No me interesa abordar tanto eso ahora. O tal vez sí, vamos a ver. Pero lo que vemos que en el versículo 5, déjenme agarrar otro color. En el versículo 5, lo que encontramos es que Seleuco, o el rey del norte, se levanta después de conquistar ¿cuántas áreas geográficas? 3 áreas geográficas. ¿Okay? Se conquista 3 áreas geográficas. Entonces se levanta y está listo para comenzar a hacer guerra contra el rey del sur. Eso culmina en el año 281. Ustedes quieren fijarse después en internet, Wikipedia, te va a decir que en el año 281 hubo una batalla que se llamó la batalla de Corupedio, que fue la batalla entre Seleuco y Lisímaco. ¿Okay? Fue el último general contra el cual peleó Seleuco, el último que venció. Entonces, en ese año podemos marcar que terminó de conquistar las tres áreas. ¿Okay? La batalla de Corupedio, no necesitan acordarse de ese nombre, simplemente pueden buscar la batalla entre Seleuco y Lisímaco y les va a aparecer eso. ¿Okay? No, preguntaba el 3, pero ya me enteré. ¿Se acuerdan el 3? Son las 3 áreas que él conquista. Sí. Siria, Tracia, Macedonia. Siria, Tracia y Macedonia. O norte y oeste. Son las 3 áreas que él conquista. ¿Okay? Entonces tenemos eso en el versículo 5. Vamos al versículo 6. ¿Te animás a leer el versículo 6? Amigo, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Tiago. ¿Puedes leer por favor el versículo 6? Al cabo de algunos años llegaron a ser aliados. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que hayan traído con su hijo y los que apoyaron en esto. Muchas gracias. No, está bien, muy bien. Mi español no es tan fuerte. ¿De dónde sos? Brasil. Brasil, muy buen español. Creo que es el mejor español brasileño que escuché. Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién quiere resumirme qué significan estos versículos? No, el de Luisa es mejor, en realidad. después el de Luisa, ¿ok? Bien. Hay una alianza. ¿Una alianza? Hay una alianza. ¿Entre quién y quién? Entre el rey del norte y el rey del sur. Ok, lo ven todos. Una alianza entre el rey del sur. Y al cabo de años harán una alianza. Un casamiento. ¿Quién es? Con la hija del rey del sur. Ok. Eso es lo que pasa. Tenemos al rey del norte. Seleuco se casa con Berenice, ¿puede ser? Exacto. Es Antíoco en realidad. Antíoco se Ajá. casa con Berenice. Tenemos al rey del norte y al rey del sur. Y lo que va a hacer es que el rey del sur va a tener una hija. ¿Okay?
¿Y la hija va a casarse con quién? Con la hija de Ptolomeo. Con el rey del norte. Con el rey del norte. Por ahora no estoy dando nombres, para hacerlo más simple. La hija se va a casar con el rey del norte. ¿Pero va a salir bien eso? Para lo cual el rey del norte se tiene que divorciar de su esposa. Okay. Vamos a hacer la historia ahora. Estoy haciendo simplemente más o menos entender lo que dice el versículo para después sí ver el cumplimiento de la historia. Muchas gracias. Ahora me ayudan. Les voy a preguntar. Eso sale todo bien en el casamiento. Termina todo felices, según el versículo 6. No. ¿Qué pasa? Que ella no contenderá con el poder de su brazo. Dice, No podrá retener la fuerza de su no puede retener la fuerza de brazo y qué más. Ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Que pasan un montón de cosas. No permanece él, ni el brazo de él, ni ella, ni el hijo, nadie. El hijo que tienen juntos. Exactamente. Pasan cosas malas, ¿cierto? Ahora, si quieren un poco, ahora sí vamos a comenzar un poco de historia. ¿Cuándo se cumplió esto? Si te van a revisar la historia, van a ver que el rey del norte del cual está hablando no es más Seleuco, sino que es Antíoco, que es, si no me equivoco, el nieto de Seleuco. ¿Sí? Se llama... Hubieron muchos Antíocos, Sí. muchos Seleucos, así que... Antíoco, si no me equivoco, es Teos. Sí. Antíoco Teos, que es el tercero. O Antíoco II. Antíoco es segundo, gracias. Antíoco Claro, segundo. por eso es el tercero después de Seleuco, porque hay un Antíoco primero antes. Ajá. Seleuco. Antíoco Teos era el rey del norte, el rey de Siria, del imperio seleucida. Y el rey del sur se llamaba Ptolomeo. ¿Alguien sabe? Filadelfio. O segundo. Esta me la acuerdo, debe ser por qué ahora. Es una forma fácil de acordarse. Filadelfo. Filadelfo. Ptolomeo Filadelfo llamaba al rey del sur. La hija, ¿cómo se llamaba? Berenice. Pero hay un problema. Antíoco Teos, el rey del norte, ya estaba casado. Ya tenía mujer e hijos. La mujer se llamaba ¿cómo? Se llamaba Laodice. ¿Okay? Se llamaba Laodice. Pero Berenice va a casarse con él. Entonces lo que tiene que hacer Antíoco Teos es repudiar a Laodice para casarse con Berenice. Si te van a estudiar la historia, lo que pasa es que después que muere Ptolomeo Filadelfo, el padre muere, Antíoco Teos lo que hace es volver a casarse con Laodice, repudia a Berenice, se vuelve a casar con Laodice, con su anterior mujer, y Laodice, una vez que está de nuevo en el poder, con miedo de que el marido vuelva a hacer lo mismo y la vuelva a dejar, lo que hace es manda a matar a Antíoco Teos, lo hace matar a él, a Berenice y al hijo que ellos habían tenido. Y a todos sus criados. Y a todo lo que le habían traído, ¿sí? A los criados y a todos. Entonces queda Laodice en el trono. Pone a su hijo. Y exactamente, pone a su hijo, que ¿cómo se llamaba ahí? Seleucus. Va a ser el próximo Seleuco. Calínicus, ¿no? Sí. Calínicus. ¿Okay? Va a poner al hijo, el hijo de ellos dos, va a quedar en el trono, como el rey del norte. De eso habla el versículo 6. Entonces déjeme colocar aquí. Lo que tenemos en el versículo 6 es una alianza y un quebrantamiento de esa alianza. ¿Sí? ¿Todo el mundo concuerda de eso? Sí. Una alianza entre el rey del norte y el rey del sur y un quebrantamiento. Esa alianza se da en el año 252, ¿no? ¿Qué año tenés? Yo tenía anotado en el 256, pero puede ser que esté errado. Déjame ver aquí. Yo tengo acá 252. Después confirmamos, chequeamos. 52 tengo yo. Después vamos a chequear si está correcto. Quizás se realiza en un año y se quebranta en el otro, porque estuvieron varios años casados hasta tener un hijo. Ok, ¿puede ser eso? Se casa, repudia a su mujer, se casa con Berenice en un año y cuando vuelve Laodice al trono y pasa toda la matanza es 4 años después. ¿Eso tiene sentido? Vamos a chequear bien cuál es la fecha de qué cosa. Yo creo que ya lo pasamos. Ajá. No es justo, esto era del versículo 5. Por favor. Salteamos. Como
decía que era uno de sus generales, había que aclarar que Seleuco era general de Ptolomeo. Ok, Seleuco era general de Ptolomeo, es en el versículo 5. Bien, gracias. Ok, tenemos una alianza y un quebrantamiento entonces. Vamos a leer los versículos 7 al 9 ahora. Amigo, ¿podrías leer por favor versículos 7 al 9? Pero de sus raíces se levantará uno, atacará al rey del norte y entrará en su fortaleza, peleará contra ellos y será victorioso. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro llevará a Egipto, y por años se mantendrá contra el rey del norte. Después el rey del norte entrará en el reino del rey del sur y volverá a su país. Bien, gracias. Discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel. Gracias. Tiago, Gabriel. Bien. Ok. ¿Qué pasa ahora en estos versículos? Hay un contraataque. En un contraataque. Es decir, que el rey del sur ahora va a levantarse contra el rey del norte. Va a haber una venganza, ¿cierto? Contraataque. No puede ser el mismo rey del sur porque ya se murió él, ¿cierto? Tiene que ser el descendiente, tiene que ser el próximo rey. Ok, esto es el versículo 6. Cuando vamos al versículo 7. Que aparte dice allí Un renuevo. un renuevo de sus raíces, o sea, tiene que ser el hijo de... Un renuevo de sus raíces. Es una parábola de agricultura, ¿cierto? A veces cuando se corta un árbol, se deja un tronquito, por más chiquito que sea, puede ser que el árbol brote de nuevo. Eso es un renuevo, ¿sí? El árbol va a sacar un nuevo brote y puede crecer hasta ser un árbol grande de nuevo. Esa es la idea que nos da. El árbol fue cortado, pero va a brotar de nuevo. ¿Sí? Entonces tiene que ser de la misma ascendencia, ¿sí? Tiene que ser del mismo árbol genealógico. Entonces el próximo rey se va a levantar sobre el trono y va a venir con un ejército contra el rey del norte. Ese es el rey del sur, todos vimos. ¿Alguien sabe el nombre de ese rey? Ptolomeo Evergetes. Ptolomeo Evergetes. Ese rey se llama Ptolomeo Evergetes. Que significa benefactor. Exactamente. Y justamente benefactor porque dice que trae todos los tesoros, los dioses, sus objetos preciosos, todo eso que él recupera de Siria que habían quitado a los egipcios por años, él recupera todo eso, toda esa riqueza, y por eso recibe ese nombre de benefactor. Bien, exacto. Muchas gracias. Entonces, Ptolomeo Evergetes, el benefactor, va a ir a atacar al rey del norte, que es el rey que estaba en Siria, es el hijo de Laodice, Seleuco Calínicus. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver en esos versículos, él tiene éxito, le va muy bien. También le va que se lleva a los dioses, se lleva a los objetos de plata y de oro, imágenes fundidas. Él invade Siria, la saquea y se va, básicamente. Eso es lo que hace el rey del sur en ese tiempo. Eso lo hace apenas entra al trono en el año 246. Asume el trono. Todo esto es antes de Cristo, claro. ¿Sí? 246. En ese año es que Ptolomeo Evergetes hace todas esas cosas. Esos son los versículos 7 al 9. Entonces estamos resumiendo un poco. Y lo que pasa es que el rey del sur ataca ¿a quién? El rey del norte. Al rey del norte. Eso es lo que vemos en el año 246. ¿Por qué estamos viendo tanta historia? ¿Por qué estamos viendo todos estos detalles? Porque vimos que los versículos del 5 al 16 nos dan luz para nuestros días. Exactamente. Si queremos entender cómo eso es una parábola, cómo se va a repetir, cómo se va a dar en nuestros días, tenemos que entender primero lo que pasó allá, ¿cierto? Bien. Ok, vamos al versículo 10 entonces.
Tania, ¿podrías leer, por favor? Sí. Dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Ok, me queda poco tiempo. Bien. ¿Qué pasa acá entonces, básicamente? El rey del norte contraataca al rey del sur. Ahora, los hijos de aquel. ¿Quién es aquel? Calvin. Perdón, en el 9 ya está hablando de que el rey del norte trata de invadir al sur. Ese es el rey del sur que conquista Siria y luego entra, o sea, vuelve a su tierra. Por eso dice, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. O sea, el rey del sur. Yo tengo la versión ¿Cómo que dice? habla hoy. ¿Cómo dice su versión? Y en el, digamos, al final del 8 dice, después de algunos años sin guerra entre las naciones, y sigue el 9, el rey del norte tratará de invadir el sur, pero será obligado a retirarse. Ok. Y el 10 dice, pero los hijos del rey del norte se prepararán para la guerra y organizarán un gran ejército. Unos de ellos, eso es lo que estaba leyendo recién. Ok, gracias por su aporte, por decir eso. Una cosa importante, a la hora de versiones como Dios habla hoy o la nueva versión internacional, intentan hacer más clara tal vez la Biblia para nosotros, para las personas de hoy en día que tal vez no usamos esas palabras tan difíciles o tan antiguas como encontramos en otras versiones. Pero la realidad es que eso genera algunos problemas a veces. Genera problemas especialmente a la hora de estudiar las profecías. Porque para hacer eso, para llevarlo a un lenguaje más moderno, lo que tiene que hacer es interpretar lo que eso significa. Y a la hora de interpretar, si no interpreta bien la persona que está escribiendo, puede escribir algo que no es exactamente lo que el versículo bíblico está diciendo. Entonces, mi consejo es que usemos otras versiones, aunque tal vez sea un poco más difícil, como yo creo más segura o la mejor traducción que tenemos en español es la Reina Valera de 1960. ¿Ok? Si le preguntan eso a cualquier teólogo, le va a decir lo mismo. Ellos van a usar ese tipo de Biblias para estudiar. ¿Sí? Si saben inglés, la King James. La mejor, tal vez, si alguien sabe inglés, es la Biblia King James, no dice aquí Emma, concuerdo. Bien. La King James antigua también. Entonces, ese sería que es el problema. La mayoría de las versiones dicen eso, dicen que hasta el versículo 9 va a ser el ataque del rey del sur y en el 10 recién va a venir el ataque del rey del norte. ¿Okay? Bien, entonces en el versículo 10 los hijos del rey del norte se airan, reúnen multitud de ejércitos y vienen apresuradamente, inundan y pasan adelante. ¿Contra quién? ¿Contra quién se airan? ¿A quién lo atacan? Al rey del sur tiene que ser, ¿cierto? Tiene que ser al rey del sur. Ok. Esta historia, en el versículo 10, dice que los hijos del rey del norte. Entonces tenemos al rey del norte, que era Seleuco Calínicus, y él tiene hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Seleuco será uno. Okay. Esos hijos se llamaron Seleuco será uno Y Antíoco Magno. y Antíoco Magno. Esos fueron los hijos que se airaron y fueron en guerra contra el rey del sur, que todavía, si me equivoco, Ptolomeo Vergetes. ¿Es eso? No me recuerdo. Creo que es otro. ¿Es otro? Yo creo que era Ptolomeo IV, porque el Evergetes es Ptolomeo III. Ok, cuarto. ¿Cómo se llama este? ¿Filadelfo? No me acuerdo. ¿Filopato, no, no, el Filopata viene después. Ok, podemos confirmar eso, no se preocupen. Ptolomeo IV me dicen acá. Creo que vamos a ver después bien. Bien, gracias. Tercero mismo, ¿es Evergetes? ¿Sí, usted? Ok, me dicen que es Evergetes aún. No es tan importante el nombre por ahora. Lo que queremos ver es que estos hijos se irían a luchar contra él.
Si ustedes se fijan en el versículo 10 comienza diciendo que los hijos se airan, habla en plural, que reúnen multitud de ejércitos, y después dice, y vendrá apresuradamente. Pasa a hablar en singular, habla como si fuera uno. Primero habla como si fueran dos, y después habla como si fuera uno. Lo que pasa es que en realidad el rey, primeramente, Seleucus era uno, porque es el mayor de edad. Él pasa a ser el rey, y su hermano no. Pero lo que pasa es que los generales lo terminan matando a Seleuco por su incapacidad. Los generales hacen una rebelión, lo matan y ponen a su hermano Antíoco Magno en el trono. Eso es lo que pasa. Seleucus el Uno comienza a reunir ejércitos para ir contra Ptolomeo, contra el rey del sur, pero no termina de reunirlos, no va a la guerra. Antíoco Magno, como dice su nombre Magno, ¿qué significa Magno? Grande, es el mismo apodo de Alejandro, ¿sí? Alejandro Magno. Entonces era un gran estratega militar, Antíoco, por eso le pusieron el nombre de Magno. Juntó el ejército y fue sí contra el rey del sur con éxito. ¿Ok? Entonces Antíoco Magno fue a luchar contra el rey del sur. Por cierto, no estamos hablando sobre por qué luchaban, no estamos diciendo, vamos a abordar un poco más en nuestros próximos estudios, porque no luchaban para conquistar uno el terreno de otro, luchaban por un área específica que se llama Seleciria. Querían otra área, no querían el reino uno de otro. Un área que se llama Seleciria, que es un área que siempre estuvo en pugna entre los imperios de la tierra. ¿Okay? Allá se encuentra Judea, allá se encuentra Palestina, la tierra gloriosa, en esa Seleciria. Eso se dio en el año 222, que esta historia de esta guerra de Antíoco Magno fue en el año 222 a.C. Y eso es el versículo 10. Estamos terminando. En realidad ya deberíamos terminar, si no me equivoco, la hora. Un versículo, ¿no? ¿Perdón? Un versículo, ¿no? Vamos en el 10, tenemos hasta el 16, ¿no? Son 6 versículos todavía. Hagamos uno más. ¿Qué? Tenemos 2 meses. Tenemos 2 meses. Vamos a continuar mañana, entonces los invito a que vuelvan mañana a nuestro estudio. Pero tal vez para dejarlos un poco con ganas de volver, lo que queremos hacer es, este es el levantamiento inicial del capítulo 11 del Rey del Norte. Este sería el último levantamiento del capítulo 11 del Rey del Norte, ¿sí? Estos son los versículos 5 al 16. Son estos. Y estos serían la historia del versículo 40 al 45. Vimos que en realidad es un poco más, va a ser una ampliación, tiene que dar más información. Pero siendo el rey del norte ahora, como vimos más adelante, es el papado, aunque eso se puede ver por un estudio más simple de Daniel 11. Siendo el rey del norte el papado, esta historia tiene que aplicarse a la historia del levantamiento del papado y su desarrollo. Ahora Adrián nos mencionó que para el papado levantarse, en Daniel 7, la bestia tiene 10 cuernos y arranca ¿cuántos? Para establecerse el cuerno pequeño. Arranca 3 cuernos. ¿Okay? Y entonces se levanta el rey norte siendo el papado. Estoy viendo que eso es paralelo al rey norte en el comienzo, combinando las 3 áreas geográficas para levantarse. ¿Okay? Pero también hay un rey del sur en esa historia. Y a los que ya han estudiado Daniel 11, 40 y 45, saben que el rey del sur es ¿quién? ¿Quién es el rey del sur que se levanta contra el papado? Francia. Es Francia. Mañana vamos a hacer un breve resumen para los que nunca vieron eso. Porque el rey del sur es Francia, que se va a levantar contra el papado en el futuro. El rey del sur contra el rey del norte. Les voy a sugerir y demostrar que paralelo al año 246, cuando el rey del sur se levanta contra el rey del norte, es el año ¿cuál? 1798, cuando Francia le da la herida mortal al papado. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Antes, en el año 1797, hay una alianza entre Francia y el papado, que ustedes pueden investigar en internet, que se llama el Tratado
de Tolentino. Pero ese tratado de Tolentino solamente duró unos meses, porque en diciembre de ese mismo año, Francia, por medio de una estrategia, hizo que franceses hicieran una revuelta en Italia y que maten a un general francés como una excusa para quebrar ese tratado y posteriormente invadir el Vaticano y acabar con el poder del Papa. ¿Okay? Entonces lo que encontramos también en 1797 es una alianza y un quebrantamiento de la misma. Entonces vos decís que lo del 1798 del general Berthier fue como una revancha. Sí. Porque habían matado a otro general primero. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces comenzamos a completar y a ver un poco cómo esa historia se cumple en la historia del papado. Y queremos mañana ver un poco más de detalle de eso que ya mencionamos y comenzar a ver cómo los próximos versículos también tienen su cumplimiento en la historia del papado. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. Si tienen alguna pregunta, pueden después del estudio acercarse. Muchas gracias a todos.